encuentros con los jefes comunales de Catriló y de Uriburu. Bueno, tienen que ver con esta situación que estamos viviendo en las rutas y demás. Hay informes que están entregándonos que la verdad son lapidarios, con relación a lo que sucede en las rutas, las cifras de las tragedias, los siniestros que ocurren, que cada vez más los mapas, vos los ves los mapas de las causas de los siniestros y es increíble, ¿no? Podemos vincularlo esto con lo que pasó justamente en Quehue con el intendente fallecido en estos días. Está Silvia González, que es la presidenta de Fundación Estrellas Amarillas y ya nos escucha. Silvia, ¿cómo te va? Buen día, Fabricio y Carlos, te saludamos. ¿Qué tal, chicos? Buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bueno, bien, te reuniste con algunos intendentes y tengo entendido que lo vas a hacer con otros en estos días. Sí, ya nos reunimos con Manu Fectus de Lonquimay, Ivana Ferrer de Uriburu, con Graciela López en Catriló, siempre ellos también acompañados por concejales, ¿no? Tratamos de que esté el mayor número de concejales posibles en la reunión, porque creemos que son temas que más allá del intendente, también los concejales locales tienen que ver lo que está sucediendo, porque también es una forma de que tomen conocimiento, ¿no? En primera persona de todo este relevamiento que nosotros hicimos de la Ruta 5, que primeramente, miren, lo loco de esto, lo llevé a Buenos Aires para que chequear con el Observatorio Vial allá en Buenos Aires, y la verdad haber llevado este informe fue lo que generó, no sé si ustedes recuerdan, durante un mes la activación de todas las bases que hay de la agencia a la vera de la Ruta 5 para hacer un control exhaustivo, que fueron más de un mes que estuvieron, y bueno, ustedes ya conocieron las estadísticas de lo que resultó ese control en la Ruta 5, que también alarmante, ¿no? Porque al margen de acá de un tema de infraestructura también hay una conducción bastante imprudente. Ajá. La pregunta es, ¿qué pueden hacer los intendentes? Porque al tratarse de una Ruta 5, nacional, quiero decir, ¿tienen algún tipo de intervención? ¿Pueden hacer algo más? Y la gran mayoría de los intendentes, en realidad nosotros sumamos a esta reunión con ellos, porque ustedes vieron que fines de diciembre el grupo de la gente de Autovía ya hizo una presentación que ya está y ya tiene su número en Vialidad Nacional, que es la creación de rotondas en los ingresos de cada una de estas localidades. Eso tiene injerencia, la decisión también política de los intendentes y de los concejales, si se logra adecuar que se hagan estas rotondas, y bueno, y lo coherente era poder realizar una mesa de trabajo con todos los intendentes que están a la vera de la Ruta 5, para ver cómo podemos avanzar sobre este tema, para ver si las rotondas quedan dentro de un proyecto que contenga la futura autovía. Todo esto, ¿por qué? Porque hasta que se haga la autovía, hasta que se hagan las reformas estructurales que necesitamos en esta ruta colapsada, hay que tomar medidas, ¿no? Ahora, Silvia, Estrellas Amarillas propone rotondas protectivas, por decir así, que prevengan o que bajen velocidades o privilegien la entrada y salida a los pueblos. Todo bien. La gente del nucleamiento Ruta 5 ya también propone reunirse con intendentes, con concejales, para que la última propuesta que hemos escuchado aquí en este programa, entrevistando a gente de Ruta 5, es a Romero, justamente, uno de los voceros, bueno, que los municipios aporten para la construcción de la autopista. Son dineros que exceden cualquier presupuesto. Ningún pueblo a la vera de la Ruta 5 va a poder poner dinero para hacer medio kilómetro. No. Todo esto en el contexto de que no hay obra pública nacional, digamos. Exacto. Pareciera que se pierde de vista eso. Sí, bueno, eso también. Primero, la propuesta surgió del tema de las rotondas. Quiero que dejar claro que surgió de parte de la gente de la Ruta 5,
hicieron un presupuesto, inclusive de lo que costaría cada una de esas rotondas y todo lo demás. Nosotros nos sumamos a la propuesta de ellos porque nos consideramos que nos parece buena, ¿no? Nos parece importante. Yo, desconocía que estaban pidiendo que pongan dinero para hacer la autopista, porque no, eso es una responsabilidad y estamos hablando de dinero, cifras siderales, y creo que ninguna localidad que está a la vera de las 5 pueda llegar a hacer eso, ¿no? Ninguna provincia sola puede. Ninguna provincia sola puede. No, en eso coincidimos plenamente. Esta es una decisión que tiene que venir de las altas esferas y del gobierno nacional, eso sin duda, ¿no? Eso no me voy a poner a debatir una cosa que es recontralógica porque no tenemos la posibilidad de hacer eso quizás. Sí, si se idea algún tipo de acción, como por ejemplo se hizo en Córdoba, que se arma como una especie de fideicomiso, que se hizo en Córdoba para hacer todas las autopistas que ellos han realizado, ¿no? Claro. Donde se tomaron distintas medidas, se sacaba, la gente del agro, no del agro, pero sí de las guías, se ponía un dinero para la autopista, se aumentó un poco el combustible, pero se hizo un fideicomiso, como se hizo, por ejemplo, para hacer el autódromo, ¿no? Claro. Eso es una propuesta que también se podría encarar desde parte de nuestro gobierno si es viable, ¿no? Pero yo en ese tema no, la verdad que eso me excede. Nosotros lo que estuvimos haciendo es analizar qué es lo que está pasando en la Ruta 5, cuál es el conflicto en la Ruta 5, porque si primeramente no sabemos dónde estamos parados, es muy difícil tomar una decisión política y entender la importancia de por qué tenemos que hacer algo ya, ¿no? Estoy mirando el informe, la verdad es muy interesante, es una pena que esto sea radio, pero porque la verdad los gráficos son contundentes. Déjamelos contar, sí. Silvia, porque yo algunos estoy sorprendidos. Por ejemplo, son varios, pero en los datos que registra Estrellas Amarillas de los accidentes en la Ruta 5 desde el 2013 ahora, ¿no? Creo que son los últimos 10 años, algo así. Sí. Bueno, el 48,5% se producen accidentes por invasión del carril contrario. 48,5%. 38,6% maniobra brusca. Es decir, ya ese es un dato súper contundente. Pero después hay otros que yo realmente me quedo sorprendido. La combinación que más se da es auto-camión, más que auto-auto. Los días lunes es el día de mayor cantidad de accidentes y los días jueves casi nada. El domingo más o menos. Ahora todo tiene una explicación, te la voy a preguntar. Después, 2024 es impresionante la cifra. Tremendo, sí, pero triplicó a todos los otros años, el año pasado, el 2024. Todo tiene una explicación, ¿no? Pero digo, lo estoy viendo en los cuadros y realmente estoy sorprendido con lo que han generado, ¿no? Y bueno, y vos fíjate que también la gran mayoría de los siniestros, que yo siempre pensé que eran de noche, mi ignorancia también, se producen el 41% a la mañana y un 33% a la tarde. Solamente hay un 26% de noche, ¿no? Eso también a mí me llamó la atención porque yo tenía otra imagen, ¿no? Bueno, esto también fue muy contundente y lo más contundente, no sé si vos ves, que las coaliciones, cuando hay una parte que dice el tipo de accidente, se llama, la colisión es el 70%. La colisión es el choque de frente, el 70%. Hay un 12% de vuelco y un 8% de despiste. Tanto el vuelco como el despiste son dos maniobras que se realizan para no tener la colisión de frente. Claro. Lo cual nos marca un 92%, esto es clave para la infraestructura, ¿no? Un 92% de choques de frente por lo angosto de esta ruta. Y solamente hay un 8% de alcance. El 8% de alcance, ¿qué significa? Esto sí significa un mal manejo humano, ¿no? Es porque vos chocás al auto de atrás. Pero estamos hablando de un 92% que nos está marcando que la infraestructura que tenemos en toda la traza de la Ruta 5 es totalmente deficiente. Y después, si querés, te voy desgranando cada cosa.
que se hayan triplicado las muertes en el 2024 y también todavía no tenemos lo del 2025, tiene que ver con una medida que parece que mucha gente no sabe, es que desde que se asumió el nuevo gobierno, con esto el tema de la desregulación del transporte y todo lo demás, se cortó el tema de la restricción de los camiones en la ruta. Ah, los fines de semana. Claro. O sea, al haberse cortado la restricción de circulación, hacen que los camiones te circulen todo el tiempo sin ningún tipo de limitante. Sí. Antes había una limitante los fines de semana, los fines de semana, por ejemplo, largos que había posibilidades de mini vacaciones, diríamos. Sí. También había una restricción. Bueno, todo eso se levantó. Y todo eso nos va marcando también por qué aumentaron las colisiones de frente de autos con camiones y todo esto que estos gráficos nos están mostrando de manera tan cruda, ¿no? Y tan contundente. El choque de auto con camión es por dos cosas. Primero, porque hay más camiones en las rutas, y segundo, por la la inconsciencia del conductor del auto, que como ve que de frente viene un camión que tal vez va más lento, yo con mi auto superpoderoso puedo pasar y acelero. Exactamente. ¿No? O sea, y te encontrás otro camión. Y te encontrás otro camión. Sí. Exactamente. Sí. Además, por eso mismo se pidió todo este control que vuelvo a contarles. Yo en realidad, este estudio lo hicimos con 6 estudiantes de criminología del siglo XXI que estamos trabajando. Cada uno de los chicos fue eligiendo 100 kilómetros, o sea, 80 kilómetros. Nos dividimos toda la traza de las 5. Primero porque teníamos la única, información oficial que nos daban era el día, el kilómetro exacto donde ocurrió el siniestro y los óbitos. Óbitos son las personas que fallecen, ¿no? Nosotros teníamos 3 columnas nada más, que con esas 3 columnas tuvimos que manejarnos para saber quiénes habían tenido el siniestro, en qué días, qué horario, todo eso hubo que hacer toda una investigación que nos llevó como 5 meses, les comento, que también, debo decir una cosa destacable, todo lo que tenía que ver con la siniestralidad de las muertes en La Pampa, cada cosa que marcábamos estaba perfecta, o sea, encontrábamos la noticia, todo coincidía, pero cuando pasábamos de Catriló a Buenos Aires, ahí comenzó toda una especie de no sé cómo decirles, de un caos, ¿no? Porque nos habían marcado en el kilómetro 401 una muerte, mientras se investigaba periodísticamente, porque debo decirles que la gran mayoría de las fuentes que manejamos fue de la prensa, y algunos aportes de bomberos, o muy mínimos, porque son muy reticentes a darte la información, pero cuando estábamos con el tema de este kilómetro, con él en el 401, encontrábamos la muerte que nos habían marcado, pero nos salía en el 408 2 muertes, en el 403 2 muertes más, o sea, que no figuraban, lo cual nos hizo hacer un subregistro que no investigamos, porque si no terminábamos más, pero sobre los 168 muertes oficiales que nosotros teníamos, encontramos un subregistro de casi 200 más. Mira. Pero que nos informaban, que no se decían. Claro, cuando nosotros íbamos ingresando, porque nosotros teníamos que discriminar cada uno de esos siniestros que nos habían pasado. Íbamos encontrando más información de otros siniestros que no estaban oficialmente informados, y nos hizo un subregistro con casi el mismo número de víctimas oficiales, ¿no? Mirá. O sea, por eso digamos que podemos sospechar que se ocultaban datos, entonces. Y hay un grave problema para el tema de la recolección de datos. No está muy bien fundamentado, cuesta un montón. La provincia de La Pampa es un ejemplo a nivel país, les digo, chicos, nosotros lo que nosotros tenemos en el observatorio vial de la agencia cae, ¿no? No las discriminaciones, pero sí cae, porque otra sorpresa mía fue cuando fui al observatorio a chequear y cotejar nuestra información,
ellos, por ejemplo, no tenían bien discriminados las rutas ni nada, sino tenían sobre el monto total de las muertes, ¿no? Ahora, en estos números que estás dando, tranquilamente podemos decir que es una pandemia. Totalmente. Pero no tiene ese registro popular. De hecho, la vez que menos accidentes de tránsito y muertes hubo fue en la época de la pandemia. Durante la pandemia por no el coronavirus. Pero esto es una pandemia en las rutas fatal, y tremenda. Por la falta de circulación también, ¿no? Bueno, claro, sí. Acá nosotros tenemos un componente, varios componentes, ¿no? Tenemos primero el de infraestructura, como les vuelvo a comentar, pero también después de poder hacer este control exhaustivo durante un mes en las rutas, en la ruta 5, se pusieron todas las bases, les estoy hablando desde Luján hasta acá, hasta Catriló, estuvo 9 de julio, Peguajó, Trenquelauquen, bueno, ustedes vieron que en un mes sacamos más de 70, casi 80 conductores alcoholizados, un 25% eran profesionales, teníamos 387 licencias inhabilitadas manejando, estamos hablando de gente que estaba con licencias de conducir truchas o no habilitadas. Se encontraron más de 1.500 infracciones porque se utilizaron drones. Nosotros marcamos varios lugares de riesgo donde hay sobrepasos de doble línea amarilla y todo lo demás, y bueno, se pudo hacer una radarización, pero se tardó mucho en poder hacer todo esto, y esto también me quiero detener, porque yo les estoy contando, yo llevé en fines de marzo, este estudio, y recién en octubre, que asumió un nuevo director de la agencia, se estuvo más o menos en condiciones de hacer esto, pero cuando se empezó a evaluar la Ruta 5, no en La Pampa, sí en Buenos Aires, ¿qué nos encontrábamos? A las veras de las rutas con pastos y pastizales a la altura de los carteles. Estoy hablando de casi 1 metro, 1,5 metros de invasión, que son encima la vía de escape de cualquier auto, ¿no? Claro, sí. Por eso no sé si ustedes recuerdan, nosotros fuimos a asistir a esta gente que era de Comodoro Rivadavia, que tuvo un siniestro en Peguajó, donde tanto el auto como el camión se despistaron y se prendieron fuego. Ellos se prendieron fuego porque cuando salieron a la vera de las banquinas los pasos estaban tan altos que los autos, cuando vos venís con el calor del auto, se comienzan a incendiar. Se incendian, sí. Claro. Yo me pregunto siempre esto, nosotros a Buenos Aires tenemos el tramo acá, la Ruta 5, y tenemos 4 o 5 peajes, ¿verdad? Más o menos. Sí. Bueno, pagamos todos los peajes, ¿y qué nos dan a cambio? Porque tenemos las banquinas altísimas, la ruta que, bueno, más o menos, no tenemos para nada, o sea, una doble vía y punto, ni autovía, ni autopista. No, ¿por qué pagamos? ¿Qué beneficio tenemos por pagar? Por ir, si no, ¿se entiende la pregunta? Lo que quiero decir. Que te he dicho el asfalto, qué sé yo. Es como dijo, el otro día hablamos con un dirigente de vialidad, un tal Mesa, ¿te acordás? Que dijo, somos rehenes de nuestras rutas. Sí. Porque pagamos si no tenemos... Bueno, sí, y el asfalto lo hizo el Estado en su momento. Pero por eso en todo caso, el privado arregló un pozo. No se quiere a una persona de vialidad... No, claro. No sé si... Sí. Imagínense, chicos, que cuando se intentó hacer esto, hubo que planificar bien todo lo que se iba a hacer, porque también se colocaron radares móviles, había que poner las camionetas de la agencia con los radares que se utilizan, casi todos tienen unas baterías de 30 kilos, entonces siempre tienen que estar en una especie de cancu para poder realizar esto. No se podía hacer porque, les vuelvo a reiterar, teníamos pastizales de esa altura, y la agencia hizo varias intimaciones y terminó casi con carta documento, les diría, a concesionarios viales, exigiendo que limpien las banquinas, porque si no era imposible poder hacer estos controles que les estoy comentando, ¿no? Claro. Gracias a eso se limpiaron y se pudieron hacer estos controles, pero nada, es todo como una desidia tras otra, ¿no? Sí. Yo una última, ¿pudiste tener contacto, te reuniste en estos días con la nueva administradora de Vialidad Nacional, Joana Arostegui, o tenés previsto hacerlo? Tenemos previsto hacerlo porque
porque nosotros nos reunimos con Vendramini hace cerca de 20 días. Digamos que Vendramini es el ex administrador, ¿no? El ex administrador. Planteamos varios temas que tenemos pendientes con Vialidad Nacional. Yo les comentaba a la gente de Vialidad Nacional que después de varias tramitaciones que logramos hacer en Buenos Aires, nosotros logramos traer a la Agencia Nacional de Seguridad Vial un dron y un radar de última generación, no estos radares que pesan, tenés una batería de 30 kilos, sino es un radar que la batería es como un celular, casi te diría, lo cual permite que vos puedas tener mejor manejo y ponerte en cualquier lado a hacerlo. Y bueno, entonces les dijimos a ellos de Vialidad Nacional, porque bueno, estoy terminando un informe que ya voy a presentar sobre toda la siniestralidad vial en la provincia de La Pampa los últimos 5 años. Es un informe que estamos terminando y bueno, agradezco, ya sea de paso acá, agradezco al diario La Arena la posibilidad de que nos puedan dar la información de algunas muertes que nos faltaban del 2020 y del 2021. Aprovecho para agradecerles que nos dan el ingreso a eso. ¿Los últimos 5 años, decías? Los últimos 5 años de toda La Pampa, de toda La Pampa. En el preinforme que nosotros que se elaboró y que lo teníamos ya en diciembre más o menos armado, nos llamó muchísimo la atención, porque si bien yo pensaba que el lío lo teníamos en la Ruta 5, este informe a mí me está marcando que la siniestralidad alta en nuestra provincia es la Ruta 35. Entonces, por eso mismo pedimos una reunión al director de Vialidad Nacional para poder hacer una observación en esas zonas de la Ruta 35 con gente de Vialidad Nacional y con gente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Por tal motivo es que tramité todo esto que te conté, de los radares, de los drones y Ahora, todo lo demás. ¿a qué altura de la 35 es la mayor siniestralidad? Toda la zona de Hacha, ¿viste? Padre Bodo, toda esa zona que está ahí rondeando, circulando la localidad de General Hacha. Sí. Y, o sea, entre Bahía Blanca y Santa Rosa, digamos. Sí, todo hay un alto número de siniestralidad y tiene que ver, más que nada, nosotros sabemos que hay distintas versiones sobre el tema de la cantidad de camiones que pasan por esa zona, que son los camiones que van con arena, con el freighting para Vaca Muerta, ¿no? Vaca Muerta, claro. Oficialmente te hablan de 300 camiones diarios, una cosa así. Nosotros tuvimos la posibilidad de una empresa privada, amiga, que tiene contadores, que son los contadores que tiene Vialidad Nacional, nos habla de un número de 1.000. 1.000 camiones diarios. Claro, pero esto es hecho por privado. Entonces, por eso estábamos pidiendo que Vialidad Nacional, que tiene los contadores, conjuntamente con la agencia, podamos investigar y ver realmente cuál es el número de camiones. Lo que pasa, Silvia, que Vialidad está por desaparecer, entonces, viste... pero estas cosas se pueden hacer, Y no, si Vialidad va a desaparecer... No, claro, pero la decisión política es desaparecer Vialidad porque se queda sin presupuesto. No, por Dios, desaparece Vialidad Nacional, ya sería el caos, el acabose de nuestro país, ¿no? Y porque pero y la están desfinanciando, es el objetivo, o sea... De hecho, el otro día nos confirmó el gremialista nacional que ya están ofreciendo retiros voluntarios. Claro, la idea es que desaparezca, porque en aras de la libertad, cada jurisdicción resolverá como pueda, qué sé yo. Mira, eso no puede ser porque es anticonstitucional, o sea, es una locura, o sea, estamos atentando contra la vida de todos los argentinos y vamos a tomar una decisión de esa naturaleza, ¿no? Pero además, es el objetivo y me parece que es el faro donde hay que reflejarse, no para exagerar ni para hacer politiquería con esto, pero sí ver las cosas en la profundidad que tienen, porque si no vamos a seguir mirando un detalle y no vamos a tomar en cuenta qué significa. O sea, todos queremos una autopista de acá a Buenos Aires, pero pedírsela a los intendentes es no ver la realidad. Esa es la verdad. Silvia, se nos acabó el rato, pero
tenemos a la mira y volvemos a conversar de esto porque indudablemente no termina acá. Así que por ahora, gracias. Lamentablemente no. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Un abrazo. Chao, enorme. Silvia González. Y bueno, vamos a ver si seguimos. Sí, Gracias. claro que sí. De Estrellas Amarillas, un informe muy interesante respecto a la reunión con concejales e intendentes de la Ruta 5. Y el otro dato también saliente, la mayor siniestralidad se da en la Ruta 35 hacia el sur, ¿no? Entre Bahía Blanca y Santa Rosa. Completemos esto, Emanuel, con este informe que de las rutas de la Argentina hizo la Deutsche Welle, la radio y televisión alemana. La carretera de la cuesta del Lipan, que llega hasta los 4.170 metros sobre el nivel del mar, está cada vez más rota. Es un tramo de la Ruta Nacional 54 que une el extremo noroeste de Argentina con Chile y es la vía de acceso a 2 minas y otros 4 proyectos de litio de la provincia de Jujuy. Mientras el gobierno de Javier Milei ha recortado 72% la inversión vial, aquí circulan cada vez más camiones con litio e insumos. Los pobladores de las Salinas Grandes lo padecen. Mayormente el transporte pesado de la minería, la cual está continuamente por esta ruta, genera muchas complicaciones tanto ambientales como las propias físicos o naturales.